La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos, nos encontramos para escuchar a tantos jóvenes que están haciendo algo, ¿verdad?, por nuestras familias, por nuestro país, por nuestra sociedad, como nosotros decimos con el Evangelio también, en la construcción del reino de Dios. Esa semillita pequeñita, pero que cada uno, con sus limitaciones, con sus errores, también con sus pecados, pero lo importante es buscar hacer el bien. Hoy nos encontramos aquí para hablar sobre cosas interesantes de lo que los jóvenes hacen en la sociedad y cómo también ayudan para que el conocimiento, por una parte, y sobre todo el aspecto crítico de las personas puedan ir formándose y comenzando con los mismos jóvenes. Por eso, educadores, hoy nos encontramos aquí, quien nos visita. Vamos a escuchar tu nombre, es mejor que vos mismo te presentes, qué estás haciendo, cómo iniciaste también este camino. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Buenas tardes, padre. Un gusto compartir aquí, un gusto dirigirme a los jóvenes, yo que me considero joven todavía. Entonces, mi nombre es Víctor Vargas, soy docente, enseño historia, filosofía, ética, soy presidente de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay, estoy casado, tengo un hijo, digo siempre, felizmente casado. Así, qué bien. ¿Y cuántos años me dijiste que tenías, Víctor? Tengo 32 años. 32, somos tocayos entonces nosotros. Sí, Víctor. sí, tocayo. A Víctor que dice hoy victorioso. Che, y me dijiste que estás como presidente de la asociación, ¿de qué asociaciones? Sí, la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay, hemos fundado esa asociación en diciembre del año pasado con algunos compañeros de la carrera de filosofía en la facultad Nuestra Señora. ¿De la Asunción o no? Sí, de la Asunción, sí. Ya. O sea, sí, que sería la parte de la Universidad Católica. Exactamente, la Universidad Católica. Sí. ¿Y ahí qué entonces? ¿Ustedes se reunieron, pensaron un poco en juntarse? ¿Vos estabas estudiando filosofía? Sí, estaba estudiando filosofía, entonces con algunos compañeros vimos la necesidad de promover el pensamiento cristiano, un pensamiento crítico, un pensamiento que se abre a la fe, y entonces hemos trabajado arduamente para lograr fundar esta asociación que hoy día, gracias a Dios, está funcionando, estamos trabajando. Hacemos conferencias, realizamos seminarios, foros para jóvenes, para adultos, para todas las personas interesadas en conocer sobre la Asociación de Filosofía Cristiana. Qué interesante. Bueno, entonces vamos a ir hablando aquí con Víctor. Pero antes tenemos que conocerte un poco, a ver de dónde venís, dónde es tu valle, como decimos nosotros, dónde naciste, cómo te formaste, tu familia. Conozcamos un poco por ahí primero, Víctor, porque esto es importante también para otros jóvenes, ¿verdad?, que tengan también algunas inclinaciones y algunos deseos en el aspecto de desarrollar el aspecto crítico, el aspecto filosófico, el aspecto del estudio. Me parece que es muy importante. Normalmente en Jóvenes para los Jóvenes en Familia traemos muchos jóvenes de toda índole, van pasando aquí, ¿verdad?, en el sentido religioso, sentido vocacional, sentido de trabajo, sentido del matrimonio, sentido del obrar, del hacer, del actuar. Pero no siempre encontramos así gente que le gusta en este aspecto de lo que vos estás diciendo, de esta asociación de los filósofos con la tendencia cristiana. Bueno, vamos a escucharte vos, ¿de dónde sos vos? Bien, yo primeramente siempre viví en Luque, desde que nací hasta aproximadamente 4 años, me casé y fui a vivir ¿Con una luqueña? No. Una luqueña
Me casé con una limpeña. Ah, limpeña. Sí, Entonces sí. ahora entiendo por qué te fuiste al limpio. Exactamente. Era ¿verdad? ahí que. Exactamente, Seguaraja. Hoy por Pero, nada. pero ¿dónde naciste, Víctor? Yo nací en Asunción, ¿verdad? En En Asunción. Asunción, las casas de mis padres están en Luque, Ah, ¿verdad? sí. Entonces me malcrié en Luque. Ahora Limpio me está malcriando. Ya. Concretamente, Sí. la compañía de Salado, ¿verdad? Salado. Sí, Salado. Ay, ya bajando, ruta 3 es ese, ¿o no? Salado. Sí, o para sea allá. que es la ruta yendo hacia Limpio, de Luca a Limpio, a Sí. la mano derecha, antes de entrar a la ciudad de Limpio. Ah, de Luque a limpio. De Esa Luque es a la parte limpio. de Salado. Ah, yo pensé Exactamente. que era pasando. Sí, Ya. solamente de Luca a Sí, Limpio. sí, sí. sí, sí. Y ahí Y ahí- estás hace 4 años. ¿Qué te Ahí casaste? estoy hace 4 años, sí, con mi señora, con mi hijo. También trabajo en la comunidad parroquial de mi... ¿San José? ¿O no? Esa es la parroquia. Esa es la parroquia de Ya. Limpio, ¿verdad? Sí. En la parroquia de Salado es el San Jerónimo. San Jerónimo, una parroquia nueva, Ah, ¿verdad? parroquia. Y bueno, estoy trabajando ahí en la catequesis de jóvenes, ¿verdad? Como coordinador. Y trabajando también en las cuestiones pastorales de mi comunidad, ¿verdad? Apoyándole a las personas, a los niños, a los jóvenes. Y así vamos construyendo el reino de Dios en este mundo, ¿verdad? ¿Y cómo, Víctor, nació en vos este deseo de dedicarte un poco a la filosofía, al pensamiento filosófico? Muy bien, País. Primeramente, debo mencionar que fui seminarista. Ah, ¿verdad? seminarista. ¿Por qué diócesis estuviste? Estuve por la arquidiócesis. Arquidiócesis, Por la arquidiócesis estuve 4 años. Culminé mi etapa filosófica en el seminario. O sea que hiciste también el primer año propedéutico en Cacupé, Fueron 2 años. 2 años. 2 años en Cacupé y 2 años aquí en Lambaré, ¿verdad? en Lambares, Santa Sí, Librada. sí, exactamente, en Santa Librada. Entonces ahí yo me encontré con la filosofía y desde el momento de ese encuentro nació ese amor por el conocimiento filosófico, ¿verdad? Y empecé a interiorizarme un poco más por la filosofía y bueno, ahí fue mi primer encuentro. Y después de discernir sobre mi vocación y considerar que mi vocación verdadera era el matrimonio, decidí salir a realizar mi vida con una coherencia. Entonces continué mi formación académica en la Universidad Católica, en la Facultad de Filosofía, y me gradué de licenciado en Filosofía, ¿verdad? Entonces, en el seminario yo tuve mi primer encuentro con la filosofía. Y es un encuentro continuo con el pensamiento filosófico, un pensamiento crítico, pero por sobre todo con el pensamiento cristiano, ¿verdad? La filosofía cristiana. Sí, porque escuché eso, entonces, la asociación de filósofos que se dedican un poco al pensamiento cristiano. Así mismo. Bueno, después, en el segundo bloque, después nos vas a hablar un poco y casi como una lección de filosofía lleva el de ella, se gusta de la filosofía. Entonces, para ubicarnos un poco, porque si decimos filosofía cristiana, quiere decir que hay también otros caminos, ¿verdad?, de pensamiento filosófico. Así mismo, así mismo. Así. Bueno, nosotros estamos aquí entonces con Víctor, tu apellido Vargas. Víctor Vargas, que nos visita, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y con este gran deseo de compartir con ustedes hoy en este domingo. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos siguiendo nosotros aquí con Víctor Vargas, estamos hablando sobre la filosofía, pero sobre todo la filosofía cristiana. Entonces estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, Víctor, nosotros quisiéramos saber, y todos los que estamos aquí seguramente, los que nos acompañan el día de hoy, ¿cómo es esto de la filosofía? ¿Cómo tenemos que dividir la filosofía? Por eso que hablamos después de una filosofía cristiana. Bien, primeramente para ahí quisiera mencionar
que la palabra filosofía significa justamente amor a la sabiduría, ¿verdad? Es natural en el hombre amar el conocimiento, es natural en la persona humana buscar la verdad, ¿verdad? Y nosotros como cristianos creemos que la verdad es Cristo, entonces buscamos a Cristo a través de la filosofía. Y ciertamente la filosofía cristiana es una filosofía que no se cierra a la revelación divina, ¿verdad? Que está en apertura a la fe, que dialoga con la fe. De hecho, es una filosofía autónoma porque tiene sus propios principios, sus propios métodos de conocimiento, pero es una filosofía armonizada, de hecho que es armonizable con la fe, no se cierra la fe. Ni quisiera recordar la carta encíclica del Papa Juan Pablo II, la Fides Ratio, Sí. donde menciona que la fe y la razón son como las dos alas que nos llevan a la contemplación de la verdad. Entonces, la filosofía cristiana es esta, ¿verdad? La búsqueda continua de la verdad a través del aporte del pensamiento cristiano. Claro. Sí. O sea que por ahí entonces tenemos que apuntar, procurar unir los dos Exactamente. elementos. O sea, la filosofía cristiana tendría entonces esa, ¿cómo podemos decir? Ese eje. Ese eje, exactamente, esa Razón riqueza, y fe. razón y fe, esa riqueza de la unidad entre la razón y la fe que promociona la defensa integral de la persona humana, ¿verdad? La filosofía cristiana. Interesante. Defensa integral. Sí. Y si entonces nosotros desde ahí estamos hablando de una filosofía cristiana, ¿cómo tendríamos que hablar un poco de estos otros filósofos que absolutamente, no sé si no aceptan, porque en el fondo después todos tienen y se dan cuenta de que existe algo de trascendente, ¿verdad? Pero claro, nosotros la fe, cuando decimos, ya damos un salto cualitativo, ¿verdad? De nuestro conocimiento y de nuestra búsqueda como revelación, ¿verdad? Y estos otros, ¿cómo entonces entienden la filosofía? Hay diferentes maneras de entender la filosofía. Cada filósofo o cada pensador, padre, tiene una manera, una concepción diferente de filosofía, pero todos o la mayoría concuerda que la filosofía es una ciencia que estudia la realidad, que estudia las relaciones humanas, que estudia justamente todo el acontecer o la existencia del ser humano. Pero estos filósofos que no son cristianos hacen filosofía sin la revelación divina, sin apoyarse en la revelación divina, sin apoyarse en la fe. Solamente ellos hacen filosofía, por decirlo de esta manera, alejados o separados de la fe. Nosotros hacemos filosofía teniendo una unidad con la fe, ¿verdad? Teniendo una unidad, una colaboración justamente con la fe. Claro. Bueno, eso entonces con respecto al caracú, ¿verdad? Del estudio y la corriente que ustedes tienen ahí como asociación, me dijiste. ¿Y cuántos miembros están actualmente? Porque en diciembre me dijeron que comenzaron. En diciembre. Hace 7, 8 meses. Sí, así mismo país. Estamos entre 12 integrantes, ¿verdad? De los cuales 11 son filósofos, ¿verdad? Cristianos. La mayoría exseminaristas. Tenemos, está con nosotros acompañándonos 2 sacerdotes, Fray Marcelino, franciscano, y Miguel Ortiz, quien fue mi compañero en el seminario y que por la gracia de Dios ha llegado a ordenarse sacerdote, ¿verdad? Y él está con la filosofía también. Él está también con la filosofía, nos aporta elementos teológicos para complementar y enriquecer nuestro pensamiento, ¿verdad? Y entonces filosofía y teología, sí, los sí, dos. Sí. Qué bien. Así. Y está con nosotros un abogado también para un poco guiarnos en el aspecto legal, todas las cuestiones jurídicas, ¿verdad? Ya. Qué bien. Así es. ¿Y cómo hacen? ¿Se reúnen una vez al mes o lo hacen más bien a nivel de internet o comparten materiales? Y nos reunimos una vez al mes. Ahora tenemos una reunión de manera virtual. Donde conversamos, hablamos, compartimos ideas, compartimos pensamientos, nuestro parecer, nuestros problemas, qué proyectos tenemos nosotros para acercar a la sociedad justamente nuestros proyectos como filosofía cristiana, como asociación de filosofía cristiana. Claro. Entonces compartimos esas cuestiones y también solemos dialogar personalmente, ¿verdad? Con algunos
que vivimos más cerca, por decirlo de esa manera, nos reunimos, conversamos, ¿verdad? Bueno, otra cosa, ya que vos estás como educador, porque casi en todos nuestros colegios, sobre todo el Estado, se ha dejado de lado la filosofía. Se dejaron así. Entonces nuestros jóvenes ya no tienen esa capacidad crítica, ¿verdad?, de pensar. No sé dónde vos estás, colegio privado, colegio religioso o colegio del Estado, si hay esa posibilidad. ¿Tienen la materia filosofía? Sí, padre, yo estoy en los dos colegios donde trabajo, son privados, uno de ellos es religioso, ¿verdad? Y de hecho que tenemos en la malla curricular y tenemos solamente 2 horas de filosofía, ¿verdad? Y solamente un curso, después ya nada, ¿verdad? Tenemos historia, ética, antropología, pero filosofía solamente tenemos 2 horas semanales, ¿verdad? Entonces, ¿un año? En un año, un año. O sea que no es primero, segundo y tercera de la media. No. ¿En qué curso están dando? Segundo curso, o sería segundo de la media, ya. Sí. Entonces, como podemos ver, son pocas horas dedicadas a la filosofía. Ahora que me estás diciendo 2 horas en un año, y además no sé si los jóvenes ya entran enseguida en calentamiento, por decir, con 2 horitas a la semana. Es un poco complicado, pero siempre tratamos de suscitar en el joven el interés por la filosofía, partiendo justamente de la propia existencia del joven, ¿verdad? De su importancia, de su valor, ¿verdad? De que es capaz de relacionarse con las otras personas, que es capaz de conocer a Dios, de que es capaz de conocer la verdad, que es capaz de conocer el bien y de actuar conforme a la verdad y conforme al bien, país. Entonces, los jóvenes tienen ese deseo, ¿verdad? Los jóvenes tienen ese deseo y por lo tanto es un poco más fácil, por decirlo de esa manera, dialogar con los jóvenes porque están abiertos justamente por su interés a la filosofía. Claro. O sea que en este caso, Víctor, ustedes no es que están haciendo tanto historia de la filosofía, por ejemplo, ¿verdad? ¿O hacen también eso? Hacemos en cierta medida, sí, pero más nos dedicamos a reflexionar. Al menos esas 2 horas que nos quedan reflexionamos sobre algún tema. Ya. Por comentarte, país, y comentarles aquí a los jóvenes, esta semana estuvimos hablando con los alumnos sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Entonces estuvimos hablando sobre eso, escuchamos las diferentes ideas de los jóvenes y crecemos en riqueza porque los jóvenes tienen muchísimas respuestas a tantas preguntas que muchas veces nos planteamos. ¿Y cómo hacen el aspecto filosófico? O sea, por ejemplo, decir Kant, que decía de la felicidad, o no sé, Heidegger, o no hacen de ese estilo de propuestas. Sí, hacemos país. Por ejemplo, decimos, para San Agustín, ¿qué es la felicidad? Ya. ¿Verdad? Para Santo Tomás, ¿qué es la felicidad? ¿Verdad? Por pasar a otro campo, para Kant, ¿qué es el conocimiento? ¿Verdad? Para Kant, ¿qué es la salida de la minoría de edad? ¿Cuestiones como esa? Ya. O sea que son más bien prácticos en su filosofar existencial, ¿verdad? Así mismo. Ya. Bueno, así entonces estamos hablando hoy aquí con Víctor Vargas, que es el presidente de los filósofos cristianos, ¿verdad? De esta asociación tan interesante, 12 miembros, pero seguramente que se irán agregando, ¿verdad?, al grupo. ¿Hay más filósofos cristianos así? Sí, hay más filósofos cristianos. Pura. Sí, hay más que son nuestros maestros quienes nos animaron a fundar pero esta asociación. Todavía no entraron en ellos todavía no entraron, están en proceso. Los maestros están mirando a ver si los exaltos. Está muy bien. Entonces nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos jóvenes, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos en este domingo con Víctor Vargas, es el presidente de la Asociación de los Filósofos Cristianos.
Es una asociación que comenzó hace poco entonces, ¿verdad? Entonces tienen, ¿cuántos? 7, 8 meses, ¿verdad? Aproximadamente. Hemos fundado en diciembre, ¿verdad? Entonces estamos ya... Y ya tienen todos sus estatutos, todo. El estatuto estamos trabajando todavía, trabajando, ¿verdad? O sea, ya tenemos prácticamente la totalidad, ahora estamos viendo con una escribana para que nos haga la parte ya legal. Exactamente. Sí. Bueno, Víctor, me gustaría, yo sobre todo insistiría en este aspecto, ¿verdad? De lo que significa la propuesta filosófica, porque la educación principalmente apunta a este aspecto, ¿verdad? La propuesta filosófica, la propuesta de un estudio, la propuesta de la reflexión, porque una nación que no piensa, o sea, la nación somos todos nosotros, ¿verdad? Los habitantes, pero que no tiene la capacidad de reflexión, la capacidad de elaborar su propio pensamiento, ciertamente que después eso es bastante peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás viendo la reacción, la respuesta, tanto de parte de las familias a las propuestas de ustedes y tanto también de parte de los jóvenes, que son los primeros destinatarios con quienes se preocupa, ¿verdad? Uno y procura realizar ese estilo de reflexión filosófica? Yo creo, padre, que primeramente la propuesta educativa que nosotros presentamos es una propuesta integral que ve la totalidad del ser de la persona humana, ¿verdad? No solamente ve un aspecto, sino que ve toda la persona humana. Y entonces hay una serie, realizamos series de eventos o actividades, ¿verdad? Como conferencias, seminario de lectura, organizamos charlas, foros, justamente para poder llegar a los jóvenes y decir que, y no solamente a los jóvenes, también para todas las familias, para todas las personas, para decir que en Paraguay primeramente hay una filosofía cristiana que está trabajando y que está promoviendo el pensamiento cristiano, ese pensamiento cristiano que es una riqueza incalculable, ¿verdad? Que es una hermosura de contenido, ¿verdad? Una verdadera joya. Entonces, esto los jóvenes tienen que conocer, que el cristianismo realmente es una experiencia que nosotros tenemos con Cristo, ¿verdad? Y entonces presentamos un humanismo integral, un humanismo cristocéntrico que trabaja justamente para promover estas cuestiones. Y tenemos una muy buena recepción de los jóvenes, también de muchos académicos, profesores, investigadores, porque en las conferencias que hemos organizado tuvimos muy buena respuesta, ¿verdad? Ya. Entre 60 a 70 personas que participaron en nosotros sobre diferentes puntos que hemos tratado. Qué bien. O sea que hay también recepción positiva, sí, ¿verdad? Muy positiva. Ya, muy positiva. Y ahora sí nosotros tenemos que mirar, y sobre todo si yo le pregunto a Víctor Vargas quién es así el filósofo dentro de la corriente cristiana, el pensamiento cristiano, así que te atrae, que te parece que es espectacular para entregarlo como propuesta a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes. Para mí es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino para mí es el pensador más grande que tuvo el pensamiento cristiano, ¿verdad? El cristianismo, Santo Tomás de Aquino. Por varias razones, pero por una en específico, ¿verdad? La noción de felicidad que nos trae Santo Tomás de Aquino. Así. ¿Sí? Él dice que la felicidad se encuentra en Dios. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, somos realmente felices. Nos realizamos como personas, ¿verdad? Porque Dios nos llena, Dios nos mantiene vivos, Dios nos mantiene con su providencia. Por eso siempre digo que Dios gobierna la historia. Claro. Obviamente que también podemos ubicar a San Agustín, ¿verdad? Que puede servirnos no solamente como modelo de pensamiento, sino como modelo de vida. Como modelo de vida, una persona que fue la peor de todas las personas, pero después, a partir de ese encuentro con Cristo, fue cambiando procesualmente hasta convertirse en un doctor de la iglesia, ¿verdad? Claro. En una persona santa. Sí. Entonces, para mí, particularmente, es Santo Tomás de Aquino. Claro. Santo Tomás, mira qué bien. Bueno, yo a Santo Tomás siempre lo admiré, lo quise mucho, pero le aprecio en su sentido teológico de lo que vos estabas diciendo, San Agustín, ¿verdad? Uno de los primeros pensadores cristianos que supo elaborar. Evidentemente que desde uno de los grandes filósofos de la historia griega también, ¿verdad? Que es Platón.
el platonismo. Pero después Santo Tomás que le agarra a Aristóteles, ¿verdad? Así Entonces, con una corriente totalmente diferente, pero sí, así dentro de un pensamiento maravilloso que después llega a una conducta integral, lo elemental y lo fundamental. Y bueno, y con respecto a los papás y a las mamás, ¿cómo se llega a través de la asociación de ustedes? O sea, ¿qué se hace además del trabajo con los jóvenes? ¿Cómo también se les llega? Porque nuestros jóvenes, ¿verdad?, tienen mucha influencia después en la familia, o sea, los padres. Y si los padres también ya son el resultado de todo un mundo que parece que se dejó estar, y sobre todo poco humanismo, o sea, poca reflexión filosófica en los últimos tiempos. Últimamente más bien el famoso homo faber, ¿verdad?, el hacer, tengo que producir, tengo que ser capaz de, tengo que ganar mi dinero, ¿verdad? Pero poca reflexión, o sea, somos casi como máquinas, parte de una máquina. Nosotros consideramos que una de las maneras de llegar a los padres y de los padres a los jóvenes es que se fomente la lectura en las casas, ¿verdad? Que los padres inviertan por la educación de sus hijos comprando libros, por ejemplo, libros interesantes para poder leer y enriquecer el espíritu de su hijo, ¿verdad? Entonces nosotros procuramos que los padres estén también con nosotros en las conferencias virtuales todavía, ¿verdad? Estamos viendo un poco más adelante para hacer las conferencias presenciales, pero por lo pronto, ¿verdad?, llegar a las casas a través de las pantallas y decir a los padres que de ellos depende justamente toda la formación integral de sus hijos, ¿verdad? Porque ellos son los verdaderos y únicos tutores legales de sus hijos, ¿verdad? Como corresponde y como dice la ley. Entonces, trabajamos de esta manera, ¿verdad? Incentivando, haciendo que todas las familias tomen conciencia de la importancia de educar a sus hijos en valores, pero por sobre todo en valores cristianos, ¿verdad? El valor del respeto, de la obediencia, ¿verdad? Por eso siempre digo cuando tengo alguna charla con algún joven que lo más importante es ser obediente a las palabras y a las peticiones de papá y mamá, y a los padres, ¿verdad? Que también escuchen a sus hijos para que en esa escucha, en ese diálogo puedan crecer como familia a imagen y semejanza de la divina familia, de la Sagrada Familia de Nazaret. Entonces, esa es la cuestión, padre, ¿verdad? Que procuremos que nosotros, padres de familia, tomemos el ejemplo y tengamos por lo menos 2 o 3 libros en nuestras casas para ir creciendo en la lectura, para fomentar la lectura y fomentar ese pensamiento crítico que tanta falta hace en nuestra sociedad. Y los jóvenes son bastante capaces para tener este pensamiento crítico y para ver con otros ojos toda la problemática de la actualidad, en específico de Paraguay. Claro, es un proyecto maravilloso esto, lo que vos estás diciendo. Pero te hago una pregunta, ¿será que nuestras familias les gustaría hacer eso? O sea, sentarse a leer con sus hijos, Nosotros le compramos un jueguito, nada, te me hecho el celular, que se vaya, ¿entendí? Es un proyecto demasiado ambicioso, pero sí, se gusta. En una sociedad consumista, uno tiene que detenerse y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Como padre de familia, yo soy también papá, pero de un niño de 2 años, aún creciendo, y cuesta muchísimo. Pero la cuestión es esa, tomar conciencia de que estamos en un mundo que el consumismo nos va consumiendo a nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Nos va consumiendo, entonces, pensar, detenernos y decir qué nos conviene como familia, ¿verdad? Y yo estoy seguro, y yo creo que también mis compañeros de la sociedad están muy seguros, que se parte por aquí, por el ejemplo. El papá tiene que aprender a leer, la mamá tiene que aprender a leer, para que el hijo, la hija pueda ver que su papá, que su mamá está leyendo. Claro. Entonces eso atrae, ¿verdad? Eso atrae, y de esa manera ir creciendo y fomentar el espíritu crítico en la casa. Sí. En la casa. Es interesante, por eso digo que es un proyecto espectacular, ¿verdad? Maravilloso. Yo nomás que recorro mucho los alrededores así de Asunción, me doy cuenta que a muchos papás cuando lee Cuayuy, bueno, pero en fin, por lo menos incentivar, eso sí, hay que incentivar, y me parece que es
el único camino, ¿verdad? El único camino también para que nosotros podamos formarnos, la lectura. Es la lectura, es la capacidad entonces de escuchar diferentes opiniones, ¿verdad? Y sobre todo también eso que vos estás diciendo, en una formación integral también. Porque si no podemos quedarnos en una formación así, estilo estanco, ¿verdad? Cada uno con un puchito, y después decimos el famoso Shake Papaoi, ¿verdad? El filósofo justamente es el que dice, pues al final de cuentas, solo sé que no sé nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente cuanto más investigamos, cuanto más vamos detrás de la verdad, después nos damos cuenta de nuestra propia ignorancia. Bueno, así entonces estamos hoy conversando con el presidente de la Asociación de los Filósofos Cristianos, esta hermosa asociación que surgió hace poco. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Reflejo del amor, custodio de Jesús, llevas contigo el regalo de traer al Salvador. Te entregas por amor, sonríes sin temor, pues tu esperanza está sembrada en aquel que te creó. Sigue su camino, conoce su destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sincero en corazón, paciente en el dolor, eres amigo y gran hermano, en ti veo a Jesús, espejo del Señor, humilde servidor, entregas todo sin cansancio, por aquel que nos salvó. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Ñandeyara Ñe'e presenta
Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet para el mes de julio, en el horario de 20:30 a 21:30 horas. Grupo Martes, Cristología. Grupo Jueves, 1 y 2, Samuel. 1 y 2, Reyes. Inscripción, nombre y apellido. Especificar el día del curso a seguir. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Giros Tigo 0981 50 50 36. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo estamos hablando con Víctor Vargas, que es el presidente, decíamos, de la Asociación de Filósofos Cristianos. Y bueno, Víctor, nosotros estamos llegando ahora, un AME, como se dice, ¿verdad? Estamos concluyendo nuestro momento de reflexión tan interesante, de esta información, lo que ustedes hacen. Al mismo tiempo, quiero que hagas invitación para otros también que están en este campo de la enseñanza, de la filosofía principalmente, ya que esta asociación apunta a ese aspecto, ¿verdad? De la filosofía, también a los jóvenes un mensaje que les ayude, así como esa propuesta que es muy linda, me parece, con respecto a las lecturas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces después nosotros concluimos siempre con un pensamiento también desde la palabra de Dios. Así que queda el micrófono abierto contigo, Víctor. Muy bien. Lo primero que quiero invitar es a que sigan las páginas de Facebook y también Instagram, Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay. Ahí encontrarán todas las actividades que estamos pensando realizar, todos nuestros proyectos. Pero por sobre todo quiero invitarles a todos los jóvenes y también a sus familiares a que nos acostumbremos a la lectura, que procuremos conocer justamente la verdad, conocer el bien, para actuar conforme a la verdad, conforme al bien, especialmente a los jóvenes que son los verdaderos protagonistas de esta actualidad, de esta hora que nos toca vivir. Animar a los jóvenes a que se interesen por la filosofía, que es lo más hermoso que hay y que estoy seguro que le va a llenar de felicidad, porque justamente nos trae ese conocimiento de uno mismo, quién soy yo, a dónde vengo, cuál es mi proyecto, dónde está mi felicidad. Entonces, animarles a que vayan conociendo un poco este campo tan hermoso que es la filosofía, pero por sobre todo la filosofía cristiana, ¿verdad? Entonces, es el mensaje: a seguir trabajando, a seguir formándonos, a seguir estudiando, sobre todo a tener nuestra mente y nuestro corazón abiertos a la realidad de Dios, que es lo más importante para nuestra existencia como personas y como cristianos, como jóvenes, como familia cristiana que somos. Qué bien. Bueno, así te agradecemos, Víctor Vargas, esta hermosa oportunidad, ¿verdad?, que estamos también ofreciendo a todos nuestros jóvenes y a todas nuestras familias. Es importante, además de ver de otro estilo, ¿verdad?, de programa que es hoy, porque aquí vos nos estás llamando verdaderamente a un accionar crítico, ¿verdad?, pero desde valores muy profundos. Casi está rozando ya con la teología, en realidad, ¿verdad?, porque siempre tiene ese fundamento que es Dios, que es lo esencial, lo trascendente. Pero la filosofía llega también hasta ahí, ¿verdad? Tal vez no le da el nombre de esa manera, la filosofía pura, como le suelen llamar, ¿verdad? Así, por ejemplo, tenemos el caso de Aristóteles mismo, ¿verdad?, que decía causa tras causa, tras causa, tras causa, hasta llegar al motor inmóvil, porque es imposible, dice, quedarnos siempre en la causalidad y causalidad, sino que llegamos a alguien que tiene que ser alguien que da el movimiento a toda la existencia. Y yo sé muy bien que esa es también la preocupación, ¿verdad?, de los jóvenes, porque los jóvenes siempre están detrás de todo lo que es trascendente y todo lo que es explicación también de la propia existencia, ¿verdad? Bueno, también nosotros le deseamos a ustedes, Víctor, y a toda la asociación, que sigan haciendo un buen camino, un buen trabajo,
que se esfuercen también por dar algo lindo, ¿verdad?, a nuestra sociedad. Nosotros ahora vamos concluyendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y como siempre, un pasaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad queremos tomar del Nuevo Testamento, tomamos del libro de la carta que escribe San Pablo a los romanos. Esta es una carta muy bien elaborada, una carta muy bien pensada, y podemos decir también con un pensamiento lógico, filosófico, profundo, ¿verdad?, de lo que hace Pablo. Uno se da cuenta de que Pablo realmente aquí se sentó a escribir esta carta. No es que simplemente pequeñas cartitas después coleccionadas, sino que aquí con un deseo de hacer una síntesis de su propio evangelio, como él lo llama. Bueno, vamos a leer el capítulo 1 del versículo 18 en adelante de la carta a los romanos. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Muy bien, queridos amigos, queridos jóvenes, lo que Pablo hoy nos está diciendo es un llamado a una reflexión, a abrir los ojos, a darnos cuenta y sobre todo a apuntar hacia proyectos hermosos, ¿verdad? Ese proyecto que nos ayude a nosotros a entender lo que decías, Víctor, desde el momento. Lo que ustedes buscan es que el joven pueda entenderse a sí mismo, encontrar su propia existencia, darle valor también a todo lo que ha recibido de parte de Dios, ¿verdad? Qué hermoso que es esto. Y Pablo por eso dice que hay una injusticia prisionera, está aprisionando a la verdad. Qué linda que es esta expresión de San Pablo, porque tantas veces nosotros nos sentimos prisioneros por tantas cosas que se nos presentan en este mundo, tantas cosas que al final de cuentas no nos dejan volar a ese encuentro trascendental, elemental, fundamental, principal para ser felices. Así como comenzamos el programa y vos decías que te gusta justamente Santo Tomás de Aquino por la forma como presenta, ¿verdad?, el concepto de felicidad. Y bueno, todos estamos llamados a ser felices. Estamos llamados a encontrar lo esencial y lo fundamental en nuestro corazón, en nuestra vida. Muy bien, muchísimas gracias por tu visita. Gracias, Padre, gracias por invitarme. Bueno, entonces así nos despedimos el día de hoy. Les dejo la bendición como siempre. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos dé aquellas gracias que necesitamos. Y sobre todo, que utilicemos nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de razonar y sobre todo nuestra capacidad después de saber lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.